Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Como ustedes puedan ver, nuestro ambiente es un poco diferente esta semana y el culpable de esto es Mr. COVID, un intruso que no ha sido invitado. Pero eso no va a parar la obra del Señor porque el Señor tiene el control. Vamos a leer el Salmo 149. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gozan en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y con espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Y ahora vamos a dejarles con nuestro grupo de alabanza y el cual podrán ver, extrañamos a nuestro hermano querido Elvin. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Gracias, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermanos. Y ahora sabemos, hermanos, que la iglesia no puede funcionar sin sus ofrendas. Y usted puede enviarlas a través de nuestra página web nuevajerusalén.ca. Y también tenemos el programa semanal que los miércoles a las 7, noche de devociones, jueves a las 9 de la mañana, desayuno con Jesús. Sábado a las 8 de la noche, el taller del maestro. Y estamos estudiando el libro de Juan. Y comenzaremos el capítulo 12 el próximo sábado. Y los domingos tenemos nuestro culto de adoración a las 3 de la tarde. Gloria a Dios. Y vamos a dejarle con el mensaje de hoy en nuestro pastor José Antonio Luna. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al que vive y reina. Bendito el nombre del Señor. La verdad que es una cosa extraordinaria. Que aún en medio de la pandemia podemos hacer esto, podemos celebrar a nuestro Señor Jesucristo y continuar en marcha, llamando a los santos a congregarse, aunque sea a través de los medios sociales y trayendo el mensaje de la cruz a aquellos que lo necesitan. Ciertamente, hoy es un día especial y es un día, me voy a permitir agarrar mi Biblia que está por aquí, y es un día en que aunque no estamos juntos en un lugar celebrando a Cristo, estamos juntos. Y ciertamente esto nos da una oportunidad a nosotros de alcanzar a mucho más personas al mismo tiempo. Pero en el día de hoy, amados, nosotros tenemos una palabra que está concernida con lo que está pasando en nuestro ambiente, en el presente. Ustedes todos son familiares, bueno, aquellos que estudian la palabra de Dios son familiares con ella. Le hemos llamado bienaventurados los que lloran. Y esta palabra precisamente la traigo yo porque la verdad que en estos tiempos hay muchas razones para llorar, pero no nos olvidemos de que lo que esta palabra nos dice acá no tiene nada que ver con el tipo de lágrimas que estamos derramando en estos días, porque ciertamente ahora mismo, por ejemplo, yo tengo más de una familia amiga cercana, familias pastorales que están pasando por la tormenta del COVID y que están teniendo que limitarse, muchos de ellos con síntomas leves, otros con síntomas más graves, pero al final todos infectados. Y esto es algo que de una manera u otra es preocupante, pero no tan preocupante cuando confiamos en el que tiene el control de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón vamos a comenzar esta conversación en esta tarde, amados. En Mateo 5, comenzando en el versículo 1, tenemos que hablar de unas palabras importantes y vamos a leerlas y después vamos a elevar nuestra voz al Señor. Porque déjeme darle un pequeño background de esta palabra. Jesús, cuando se enteró de que Juan el Bautista había sido apresado por Herodes, esto lo vemos en el capítulo 4 del libro de Mateo. Jesús decide salirse a la zona de Galilea, en la zona donde él estaba viviendo en este tiempo, y allí él comienza a llamar a sus discípulos. Allí vemos como él va al mar de Galilea y allí llama a Pedro y a Andrés su hermano, y también llama a Juan y a Jacobo. Pero inmediatamente
Nos dice la palabra que él estaba en las regiones de Siria y el Decápolis, y allí en aquel lugar había una gran multitud siguiéndole. Y él se subió a una pequeña cima y allí se sentó con sus discípulos, y con sus discípulos rodeándole, él comenzó a leer estas palabras que tenemos en Mateo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí nos dice la palabra de esta manera, comenzando en el versículo 1, amados. Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos, escuche bien, y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Yo me voy a parar ahí, porque es necesario que me detenga y medite sobre estas palabras que acabamos de leer. Señor amado, en el nombre de Jesús, entregamos este servicio a ti, Señor, y comprometidos contigo como estamos, Señor, abrimos nuestros corazones para que tú seas quien trae la voz de comando y la voz de convicción y la voz que taladre corazones, Señor, para que cada uno de aquellos que está escuchando no solamente celebre contigo, pero sea, Señor, persuadido de tus maravillas, de tu hermosura, de tu grandeza, de tu belleza y de la gracia que tienes para con nosotros. Te entregamos este servicio y te pedimos, Señor, que toda palabra de mi boca y meditación de mi corazón sean agradables a ti, Señor. Alabado sea tu nombre. Bien, entonces, aunque esta no es directamente una parte del tema que debemos desarrollar, es importante resaltar que allí había una gran multitud. Pero fíjese cómo nos dice la palabra. Aquí de manera extraordinaria nos está diciendo que se acercaron sus discípulos a final del versículo 1. Y entonces él, abriendo su boca, les enseñaba. ¿A quién? A sus discípulos. Esto es importante. Allí había una gran multitud y ciertamente Jesús no estaba hablándole a sus discípulos en secreto. Él no les estaba susurrando a los oídos. Él estaba hablando abiertamente, pero él estaba enfocado en enseñarles a ellos. Los demás que estaban cerca y escuchaban eran bendecidos con esta palabra, pero la palabra era para ellos. Y en esto no debemos equivocarnos. Entonces, aunque este es un tema de otro mensaje, porque la verdad es que podemos hacer un mensaje de esto, es importante que lo aclaremos, porque la labor principal, el enfoque principal del Señor en todo esto era primero entrenar a aquellos que iban a expandir su mensaje por todo el mundo. Pero otro punto que debemos resaltar aquí es que la Biblia aquí utiliza la palabra bienaventurados, pero en otras versiones se ven otro tipo de menciones, como por ejemplo bendecidos o dichosos o felices. Al final el mensaje continúa siendo el mismo. Pero entonces aquí vemos como Jesús arranca inmediatamente a lanzar un mensaje poderoso de lo que nosotros hemos llamado el Sermón del Monte. Y si tenemos cuidado, vamos a notar que él comienza diciéndonos en el versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Aunque este es un mensaje para otro día, este particular versículo, y lo vamos a tratar, no sé, si el Señor lo comanda, lo ordena, quizás la semana que viene. Pero mientras tanto, nos vamos a concentrar en el versículo 4. Pero vamos a hacer una cosa aquí por un momento. Vamos a imaginarnos por un instante que mi esposa, o que su esposo, o su esposa, o su mamá, o quien sea que hace la cocina en su casa, está preparando
una sopa deliciosa. Usted le pregunta y ella le dice, yo estoy haciendo una sopa. Y usted ve que ella comienza a sacar la papa y la pela y pone la cáscara en una olla. Y usted ve que ella saca un pollo bien lindo y así le saca toda la tripa y le quita las patas y el pico y lo pone en la olla. Y así comienza a sacar todo este tipo de cosas. Pela la uyama y pone la cáscara en la olla y todo está poniendo todas estas desperdicios en la olla. Y usted la ve que ella pone un poco de agua en esta olla y comienza a hervirla. Obviamente usted le va a preguntar o se va a preguntar usted mismo qué está pasando aquí. Porque definitivamente eso no va a resultar en una sopa. Y este es el asunto que queremos llegar. Nosotros estamos llenos de basura por dentro. Hemos estado acumulando tanta basura de tanto tipo diferente a través de nuestra vida que es necesario, como es necesario que si mi esposa hiciera algo así, yo le diría, mira, espérate, vamos a arreglar esto, déjame ayudarte. Yo tomaría la olla, tiro todo en la basura, lavo la olla y comienzo a poner los propios alimentos en la sopa, el propio pollo y la propia papa y todas las otras partes. Asimismo, nosotros, antes de poder realmente ser efectivos como soldados de Jesucristo, como siervos de Jesús, tenemos que ser limpios por dentro. Y aquí esta palabra nos está diciendo algo de esto. Esta palabra nos está diciendo a nosotros, y mira, les voy a repetir el versículo: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Pero vamos a concentrarnos en la primera parte por ahora. Bienaventurados los que lloran, amados, porque aunque tenemos que entender que hoy existen muchas lágrimas siendo derramadas en todo el mundo, muchos hospitales llenos de gente enferma, muchas madres y muchos padres llorando por sus hijos, muchos hijos llorando por sus padres, muchas personas sufriendo, y este sufrimiento causa dolor, causa agobio, causa estrés y causa situaciones que no son nada agradables. Pero aquí esta palabra nos está diciendo algo que parecería incomprensible, porque nos está diciendo: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. En otras partes nos lo dice de una manera más hermosa, pero lo vamos a dejar así por un momento para no complicarnos la vida. Lo primero que debemos de entender es que igual que el previo versículo, es absolutamente un mensaje espiritual de Jesús. Jesús no nos está hablando a nosotros del dolor físico que existe allí en la calle en estos tiempos. Aunque muchos lo interpretan de esa manera, yo quiero decirles que aquí Jesús nos está diciendo algo que está conectado con la realidad espiritual de nuestro caminar por la fe. Y en esto tenemos que tener cuidado, porque ciertamente aquellos que lloran por problemas de salud o problemas de la economía que está muy afectada en estos tiempos y otras muchas cosas que están siendo causadas por todos estos desastres, son ciertamente consolados por Dios. Aquellos que conocen a Cristo y te están recibiendo el dolor de las tormentas que estamos pasando en esta hora, ciertamente reciben el apoyo, la consolación y el confort de Dios mismo. Pero aquí estamos viendo otra cosa diferente, porque aquí nos está diciendo que aquellos que lloran en su espíritu son gente felices, bendecidas y bienaventuradas. Y esto parece ilógico. Yo soy bendecido, yo soy bienaventurado, yo soy feliz,
porque estoy llorando. Aquí parece como que esto no cabe. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a ver las cosas un poquito más claras. Vamos a ver la segunda de Corintios capítulo 7 y ese versículo muy interesante que nos muestra Pablo y nos dice aquí: la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar por la tristeza que del mundo que produce muerte. Fíjese, Pablo le estaba hablando aquí a los corintios acerca de una situación específica que estaba teniendo y que había causado mucho distrés en sus congregaciones. Y él les había dado un consejo específico para remediar el problema. Y allí muchos de ellos estaban acongojados, estaban abatidos. Y resulta que cuando él recibe la información sobre esto, les es dicho como muchos han retornado, se han arrepentido y han encontrado de nuevo el camino de la luz. Entonces, este es el tipo de congoja que nosotros estamos hablando, el tipo de congoja espiritual que trae regocijo a nuestros corazones y la cual viene completa y directamente de Dios. Vamos a verlo en Romanos 6 para verlo un poquito mejor. Ustedes todos son familiares con este versículo que nos dice que la paga del pecado, amados, es la muerte, oiga bien, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado es la muerte. Y ciertamente cuando usted o yo, que hemos sido rescatados de las tinieblas por Cristo Jesús, somos abatidos por el pecado, ciertamente nos sentimos compungidos, pero Jesús nos está diciendo aquí mucho más. Esta palabra nos está diciendo a nosotros que aquellos que son confrontados con el pecado por el Espíritu Santo van a sentir lágrimas de sangre por recorrer por sus caras, dolor y pena tan profundo que causan heridas en nuestros corazones. Esto es algo que se está convirtiendo en algo, una afección extraña en nuestras iglesias en estos tiempos. Porque quiero decirle que nuestras iglesias modernas han ido lentamente haciendo ajustes acomodaticios a lo que la palabra de Dios dice, al punto de que ya apenas existe la convicción de pecado que hace que una persona caiga de rodillas con lágrimas en los ojos, con un sollozo y un verdadero dolor que la hace arrastrarse por el suelo. Esto prácticamente ha desaparecido de nuestras iglesias. Y esto es porque quizás el pecado ha ido lentamente convirtiéndose en algo natural, en algo que no nos afecta realmente. Y esto debería ser un problema. Hoy en día la moda es ser políticamente correcto, amado. Hoy en día la moda es que nosotros tengamos cuidado de decir lo que decimos para no ofender a nadie. No importa si lo que decimos es una verdad que trae convicción. Y esto es un problema. Esta modalidad ha crecido a tal nivel que ya no nos atrevemos más a llamarle pecado. Hablamos de que tuvo una caída, de que se deslizó, de que tuvo un problema, de que cometió un error, de que se equivocó. Pero el pecado es pecado. No hay otra manera de llamarlo. No podemos tratar de hacer gris lo que es negro, porque negro es lo que el pecado nos trae. Es pura tinieblas. Aleluya. Y sin embargo, hoy en día, en muchos lugares se nos restringe de confrontar a aquellos que se están descarriando, aquellos que se están perdiendo. Se nos restringe y casi somos obligados a actuar hipócritamente frente al pecado, amados. Esto es algo con lo que no deberíamos tener que contender y sin embargo está pasando.
Y esto ha traído como consecuencia un evangelismo moderno que es blandito, no hay otra manera de llamarlo, que es abultado, que es flojo y que no llena realmente los corazones del hombre. Y esta es la razón por la que usted no ve ya el tipo de convicción de pecado que hacía que un hombre cayera de rodillas con lágrimas y con sollozo y con llanto profundo. Bendito sea el nombre del Señor. Sin convicción no puede haber conversión, amado. Porque esto nos deja la iglesia llena de gente que realmente no conoce a Cristo. De gente que no sabe lo que significa la humillación del dolor del pecado en el corazón. Y la verdad es que si nosotros no entendemos, si nosotros no comprendemos que estamos podridos por dentro y que necesitamos de esa convicción, que necesitamos de ese golpe que nos hace realmente afectarnos por dentro y entender que necesitamos arrastrarnos por el suelo en súplica a Dios, con llanto, con suspiro, con desconsuelo. Realmente tenemos que cuestionar la realidad de nuestra salvación. Miren, Romanos 7:24, Pablo nos lo pone de una manera interesante, amados. Yo se los voy a leer aquí rapidito. Aquí dice, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito el nombre del Señor. Porque Pablo entendía el problema de un cuerpo roto, de un cuerpo podrido, de un cuerpo que necesita ser todos los días enterrado en la convicción para que el corazón se mantenga limpio y puro. Bendito el nombre del Señor. Y esto es lo que hace a una persona llorar. Sin embargo, ese gozo que nos ofrece a nosotros, esa convicción, ese entendimiento que cuando nosotros sentimos esta aflicción de pecado, entendemos que la respuesta de esto es la llenura del Espíritu Santo, la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento y el poder de Dios en nuestras vidas. Y esto realmente nos llena de gozo. Sin embargo, hoy estamos tratando de celebrar el gozo sin erradicar el pecado. Esto no es posible, amados. Sin convicción no hay conversión y sin conversión no puede haber gozo. Por eso es por lo que Jesús nos dice a nosotros de esta manera: bienaventurados los que lloran. Y si miramos con cuidado, podríamos ver como aquí en 8:29, Pablo nos dice, amados, aquí mismo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, oiga bien, el primogénito entre muchos hermanos, amados. Y Él se llama el primogénito, diciéndonos que tenemos que imitarlo, que tenemos que imitar su carácter, que tenemos que imitar su vida, que tenemos que imitar su imagen. E imitar a Cristo implica erradicar todo hálito de pecado de nuestros corazones. Y significa poder darnos cuenta de el abatimiento que nos causa a nosotros cuando nosotros nos resbalamos, nos caemos y pecamos ante Él. Y ciertamente sabemos que Él nos perdona, ciertamente sabemos que Él nos limpia, pero no a menos que nosotros sintamos por dentro esta aflicción que nos hace verdaderamente caer, amado. Entonces, en ningún momento en la Biblia nosotros nos damos cuenta, no podemos encontrar acerca de Jesús reírse. Y ciertamente con esto no queremos decir que Jesús nunca se rió. No queremos decir que Jesús nunca sintió, puso una sonrisa o una carcajada en su vida. Pero la Biblia no nos lo muestra. Y no deberíamos hacer una doctrina de esto, ciertamente. Sin embargo, en Isaías 53:3 nos dice
de la siguiente manera: despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, amado. Jesús sabía lo que significaba ser un hombre quebrantado. Él pasó 40 días en el desierto recibiendo todas las tentaciones que tú y yo podemos recibir. Y él entendía lo que era el sufrir antes de llegar al Gólgota. Debemos aclarar esto, porque aquí en Juan 11:35, por ejemplo, porque aquí en Juan 11:35, por ejemplo, nos dice: Jesús lloró. Ustedes todos son familiares, aquellos que estudian la palabra de Dios, de cómo Jesús en su visita a Bethany, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, él esperó que Lázaro muriera, y allí cuando Lázaro murió, las hijas vinieron llenas de congoja, de dolor, llorando, y él, la palabra dice que allí él lloró. Y esto es importante, porque este sollozo que él tenía en aquel lugar no era por la muerte de Lázaro. Él sabía que iba a levantar a Lázaro de los muertos, sino por el pecado que agobia a todas las almas del mundo, por el pecado que mantiene al hombre alejado de Dios. Y ese es el pecado que él vino a corregir, que él vino a matar, que él vino a enterrar, que él vino a clavar en la cruz del Calvario. Aleluya. En Lucas 19, amados, aquí hay una porción de la palabra un poquito larga, pero yo se la tengo que leer. Versículos 41 al 44 nos dice lo siguiente: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. ¿Y por qué razón? Porque sencillamente ellos no podían ver más allá de sus narices. Ellos estaban ciegos. No podían ver el pecado que les agobiaba. Y rechazaban a Jesús blatantemente. Pero aquí, amados, en todos estos aspectos nosotros vemos a un Jesús que es descrito a nosotros como un hombre de dolor, un hombre de llanto, un hombre de tristeza, un hombre que se dolía por la condición del mundo, aún sabiendo que su sacrificio iba a transformar el mundo. El problema está en que esa transformación no llegaría a todo el mundo, y él sabe que muchos aún se van a perder. Entonces, si nosotros comparamos esto con la actitud del mundo en el día de hoy, vemos cómo están las catástrofes, las guerras, los conflictos, vemos los desastres que están pasando uno detrás de otro. Y aún encima de todo esto, continuamos encontrando los oídos sordos, los oídos que no quieren escuchar, a Jesús. Pero lamentablemente, lo peor de todo esto, amados, es que aún muchos cristianos continúan viviendo de esta manera. Llamados por el Espíritu de Dios, pero con sus caras volteadas al pecado en vez de estar volteadas a Jesús. Pero el apóstol Pablo aquí en el capítulo 7 nos está mostrando la lucha constante que él mismo tenía con el pecado. Y aquí vemos como Pablo tiene una agonía y una congoja extraordinaria contra este problema. Aunque muchos alegan que no, este no era Pablo, que Pablo estaba haciendo una alegoría, que él no estaba realmente diciendo que él pasó por esto, Pablo lo habla bien claro. Y aquí, por ejemplo, en Romanos 7:18, mire cómo él nos lo dice de manera extraordinaria. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien,
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y este es el problema de la carne, hermanos. Este es el problema que nos agobia a todos nosotros, aun aquellos que viven cada día arrodillados, clamando a Dios, proclamando su nombre y gritándole a Él para que los pecados del día sean limpiados. Yo quiero decirle que yo todas las noches le pido al Señor que me limpie de aquellos pecados que yo sé que pasaron y que yo ni me di cuenta, porque muchos ellos son, amados. En realidad, mire, en Romanos 8, por ejemplo, 22, mire como Pablo nos dice, en Romanos 8, 22, esto está después de Romanos 7, aquí nos dice a nosotros específicamente, fíjese cómo nos lo dice, Romanos 8, 22 y 23. Se los voy a leer para que ustedes lo vean. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ay, bendito el nombre del Señor. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amado, no solamente el mundo gime por el pecado, no solamente el mundo gime por la necesidad de ser rescatado. Nosotros, aún aquellos que hemos sido salvos, que hemos sido rescatados de la inmundicia, de las tinieblas, de las amenazas pecaminosas del mundo, continuamos gimiendo, no solamente por nosotros, sino también por aquellos que están allí fuera, que continúan caminando en la oscuridad, pidiéndole a Dios que nos lleve de la mano, nos guíe hacia aquellos que aún están perdidos, para que tengan una oportunidad de encontrar las maravillas de la hermosa salvación que Dios nos ha dado. Amado, esta realidad de este dolor y esta congoja que trae el pecado, vienen todas de la pobreza de espíritu. Y esto lo entendemos y lo vamos a ver, porque ya, mire, le voy a decir, en la semana que viene vamos a hablarles a nosotros sobre ¿cómo le llaman? Sobre Mateo 5:3, ese primer versículo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque es un tema extraordinario. Pero ese dolor que esa pobreza de espíritu nos causa es inevitable si realmente estamos en Cristo. Porque somos confrontados por Dios, por su pureza. Él nos dice, sed santo porque yo soy santo. E inevitablemente viviendo en un cuerpo de pecado como el que vivimos, no podemos evitar tener esta congoja de vez en cuando terminamos trastablillando, descarriándonos o haciendo cosas que no son de Dios, que no le complacen a Dios. Mire aquí en el Salmo 6:6, mire cómo nos dice el salmista, amado. Fíjese, me he consumido a fuerza de gemir, de llanto inundo mi lecho todas las noches, riego mi cama con mis lágrimas. Si usted lee el contexto de este salmo, se está dando cuenta de lo que aquí David está escribiendo, porque él está hablándole a ustedes del mismo tema. Nuestra necesidad de autoexaminarnos, de mirarnos por dentro, de vernos en el espejo de Jesús y poder mirar la diferencia y procurar eliminar esas diferencias para que todos los días nos parezcamos más a Él. Es la labor que tenemos a nuestro alcance y que muchos deciden que prefieren no hacer, amados, porque necesitamos esa imagen. Él nos va a hacer caer de cara al suelo, en sollozo, en llanto, en lágrimas profundas, cuando nos damos cuenta, no solamente de nuestras tinieblas que aún nos quedan en nuestros corazones, pero de la necesidad de marchar hacia adelante, tocando a aquellos otros que aún no han encontrado el camino de la luz, amado. Pero
esta necesidad de mirar hacia adentro, yo quiero mostrarle a ustedes en el Salmo 66. Es algo que sucede porque Jesús dio su vida por nosotros. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Porque Jesús soportó los látigos, soportó los clavos, soportó la corona de espinas. Solamente para que nosotros tuviésemos esa convicción, esa congoja en nuestro corazón contra el pecado que nos agobia. Mira como dice acá el salmista: a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no nos vamos a parar ahí. Vamos a ver lo que nos dice en el libro de Santiago, el capítulo 4, amado. Versículos 9 y 10. Fíjese lo que dice Santiago. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y este es un detalle que necesariamente tenemos que tomar en cuenta, porque nunca deberíamos como hijos de Dios abandonar el sentido del quebranto y la angustia que el pecado trae a nuestras vidas. Siempre deberíamos estar al acecho. Siempre deberíamos estar rendidos a sus pies. Siempre deberíamos estar mirando hacia Él con cara de... Y esto no es masoquismo, amado. Esto no es autovejación o nada que se le parezca. Porque aquellos que se niegan a rendirse al Altísimo, aquellos que se niegan a caer de rodillas y a derramar esas lágrimas de dolor por la verdadera convicción de pecado, realmente no conocen la pobreza de espíritu, de la cual le vamos a hablar la semana que viene. Y muy probablemente aquellos tampoco conocen a Jesús. Pero el hombre y la mujer de Dios no se quedan allí, porque ellos también lloran por aquellos que están perdidos allá afuera. Mire, amado, yo quiero decirle a ustedes, yo tengo una familia grande y muchos de mis hermanos y de mis tíos y sobrinos y familiares en general no conocen a Cristo Jesús. Y el yo pensar en la catástrofe de lo que implica el ellos un día partir de este mundo sin conocer a Cristo, me causa un dolor, una congoja, un horror, para ser específico, un horror, un terror es lo que me causa pensar lo que ellos van a tener que confrontar cuando llegue esa hora de la verdad. Y esto es algo que es inevitable. Y yo quiero decirle que todos nosotros que vivimos con esta carga encima, sentimos ese dolor por dentro, de ver a nuestros amigos, a nuestros familiares, perdidos en las concupiscencias del mundo, distraídos, y ciertamente nos dicen, no, pero que yo no hago nada malo, que yo vivo una vida normal, ciertamente. Pero darle la espalda a Cristo Jesús es pecado suficiente. Aleluya. Porque cuando nosotros hacemos esto, estamos haciéndonos nuestros propios dioses. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, amado, esta rebelión es una cosa que es inevitable y ciertamente nosotros seguiremos contendiendo con ella. Pero tenemos que avanzar y por eso vamos a ver una segunda parte, así brevemente, que nos habla a nosotros de algo que no nos hemos perdido en recordar. Aquí en el mismo Mateo 5:4. Aquí, cuando usted lee, cuando nosotros leímos ahorita, bienaventurados los que lloran, dice, ellos recibirán consolación. Y esta es la razón por la que, de acuerdo con Jesús, los que lloran son bienaventurados. Son bienaventurados. Porque aquí, como usted lo puede ver, ellos recibirán consolación. ¿Y de qué es esto que Jesús nos está hablando a nosotros? Aquí tenemos que mirar un poquito más hacia adentro. Vamos a ver a Isaías 61 para que podamos escudriñar un poco acerca de esto.
Porque esta convicción trae la conversión del corazón, trae, amados, el rompimiento con el pecado, trae la separación de la tiniebla. Es como cuando usted corta una cadena de un golpe, amados. Es una explosión que causa la separación del pecado y de las tinieblas. Aquí en Isaías 61, versículos 2 y 3, nos dice de la siguiente manera: a consolar, y esto se mire aquí, este es uno de los versículos más bellos que nos habla Isaías. Es lo primero que Jesús leyó cuando salió del desierto de ser tentado. Pero esta parte nos dice: a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aleluya. Amado, bendito el nombre del Señor. Mire, nadie puede conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador a menos que haya primero pasado por la angustia y la convicción del pecado. Pero la angustia y la convicción que nos llevan a niveles de llorar como niños. Esto es imposible. Pero el hombre que llora en esta convicción es inmediatamente consolado. Cuando la grandeza de Jehová los llena, cuando el poder del Espíritu Santo los arrebata de las garras de Satanás y les transforma los corazones. Y el gozo es inmediato, amado. Pablo nos dice en la segunda de Corintios, capítulo 1, él nos dice acá: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y si nosotros vemos los siguientes dos versículos, el 6 y el 7 que le siguen, vamos a ver lo que nos continúa diciendo. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, oiga bien, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aleluya. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Si tú no has sufrido el dolor del pecado, tú no conoces la consolación de Cristo Jesús. Porque son dos cosas que están de la mano, que van juntas una detrás de la otra. Y este pasaje en contexto nos habla de la consolación que el Espíritu Santo trae a aquellos que han sido convictos de pecado, por la razón que ésta sea. Porque la verdad es que cuando Satanás tiene que soltar, cuando el Espíritu Santo nos llena, solamente puede haber gozo. Mira acá en la segunda de Corintios 4, versículos, es un poquito largo, pero se lo voy a leer entero, del versículo 7 al 11. Le voy a leer primero del 7 al 9 y después el 10 y el 11. Nos dice: pero tenemos en este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque, amados, la convicción de saber que tenemos una gloria venidera, un poder futuro y un poder presente y un regalo de Dios maravilloso, nos mantiene a nosotros en esta condición, sabiendo que como vasos de barro, como humillados, no somos desamparados. Y aquí en el versículo 10 y 11, mire cómo nos dice: donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Esto es, amados, palabra hermosa, palabra hermosa. Entonces, pero esta consolación, amados, no es la única que recibimos de Cristo. Porque la más grande de todas, la más trascendental de todas, la más poderosa de todas, está en la esperanza de gloria que nosotros encontramos ustedes en Gálatas 1. Pero mire, fíjense ya en Romanos 8, 22, 23. Vamos a releer esos dos versículos de nuevo. Para que ustedes vean. Oiga bien, sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos los principios del Espíritu, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la esperanza de gloria. Aleluya. Amados, Cristo viene, nos vamos de aquí y nos vamos con gozo, porque ese es el gozo de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el cual nos mantiene a nosotros vivos, sí, convictos de pecado, sí, gimiendo por culpa del pecado, pero sabiendo que este cuerpo de pecado va a ser revestido más tarde o más temprano de un cuerpo de gloria, de un cuerpo glorioso que no pecará jamás. Y estaremos con Cristo para siempre. Aleluya. Esta es la esperanza que el hombre y la mujer pueden cargar con ellos, en medio del gruñir, en medio de la congoja, en medio del dolor. Pero el hombre que no es cristiano, amado, no puede proclamar esta esperanza. No tiene esperanza ninguna. Porque lo peor de todo esto es que la mayoría de aquellos que no creen sencillamente piensan, ya nos morimos y se acabó todo. Lamentablemente, esta no es la realidad. Y esto es algo que lo van a descubrir más tarde o más temprano. Y allí será el momento de verdadera congoja, porque la tiniebla los sobrecogerá, serán separados de Dios para siempre y ya no tendrán otra oportunidad. Amado, pero ciertamente nosotros podemos gritar, aleluya, Maranata, ven Cristo Jesús. Porque si estamos en Cristo, somos bendecidos. Somos maravillosamente bendecidos porque hemos sido transformados. Y no importan las lágrimas, las congojas, los dolores presentes, ni las angustias, ni los problemas. Nada de esto importa porque estamos en Cristo. Porque nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni persecución, ni hambre, ni peligro. Nada. Y como dice la palabra, amado, ciertamente por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Pero hey, somos más que vencedores. Aleluya. Mas ante todas estas cosas somos realmente más que vencedores por medio de ti, Señor Jesús, porque tú realmente nos amas y tú nos has separado para ti como heredad tuya. Ya somos nosotros ovejas de tu prado. Tú nos has sellado con tu Santo Espíritu. Hemos sido lavados con tu preciosa sangre. Bendito el nombre del Señor. Tenemos el gozo del pecado perdonado. El gozo de la esperanza de gloria. Aleluya. El gozo de estar en tu presencia. Hoy, mañana y para siempre. Bendito el nombre del Señor. Y esto es algo que nada ni nadie nos puede robar. Bendito el nombre del Señor. Vamos a cerrar, hermano, porque ya nos tomamos demasiado tiempo. Mire, el hombre que llora no es un hombre miserable. El hombre que tiene lágrimas espirituales, lágrimas que le llenan su corazón, que lo agobian por el pecado, no es un hombre que vive abatido.
Es un hombre humilde, lleno del poder del Espíritu, que entiende estas cosas y absolutamente depende de Dios. Él no es uno de estos que anda con misterios ceremoniales y con sombras que lo mantienen como si fuera un robot o un autómata o algún tipo de solemne religioso, sino un hombre alegre, lleno de regocijo, que vive una vida plena, una vida llena de gozo, una vida de victoria aquí en el presente. Es el hombre que puede decir: yo le pertenezco al soberano Dios. Aleluya, aleluya. Él es el hombre que vive de la verdad y que vive aún en medio de un mundo caído, con un corazón henchido de profundos placeres y de un gozo imperecedero, que vive una vida ciertamente de arrepentimiento y de convicción, y siempre está reflejando esta convicción. Aleluya. Amados, yo no creo que pueda decirles más a ustedes sobre esta palabra. Les quiero decir que si tú aún no tienes este gozo, si tú aún no has llorado con lágrimas de sollozo por el pecado, hoy tú tienes una oportunidad para hacerlo. Solamente tienes que clamar a Él y Él te responderá. Él te anunciará a ti las buenas nuevas de que tú le perteneces a Él. Si tú le dices: Señor, yo quiero ser salvo, yo me arrepiento de mis pecados, yo necesito que tú llenes mi vida de tu gozo. Aleluya. Dios te bendiga grandemente, y bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo te pido que estas palabras, Señor, tú las permitas traspasar los corazones de todos aquellos que han escuchado. Que ellos sean bendecidos con tu poder, con tu presencia, con tu gloria, Señor. Que ellos encuentren, Señor, nuevas razones para llorar verdaderamente, para sollozar, para gritar, Señor, a ti, con el dolor de la convicción que verdaderamente trae el pecado no perdonado. Para que tú los perdones, para que tú, Señor, les llenes con tu poder, y para que tú, Señor, les pongas en sus corazones el verdadero gozo, el gozo de la vida presente en tu presencia y la vida eterna en ti, Señor. Aleluya. Te doy gracias por ellos y te dejamos, Señor, con el gozo de saber que a ti te pertenecemos y nada nos puede separar de ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias, muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Bueno, gracias, pastor. Y ahora vamos a cerrar con nuestra última alabanza con el grupo de alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Praise you. Recuerdo
Aleluya, aleluya, aleluya. Yay. We did it.